diciembre de 1997, 45 indígenas fueron masacrados mientras oraban en una iglesia de la comunidad de Acteal, en el estado mexicano de Chiapas. Muchos eran niños y había también mujeres embarazadas. Según los testigos, los autores de la matanza fueron casi un centenar de paramilitares opuestos al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Las investigaciones llevaron a la detención de algunos de ellos, vinculados con el PRI, el partido que gobernó México durante 7 décadas. Pocos años después serían liberados. En enero de 1998, hace 15 años, Informe Semanal explicaba en este reportaje aquel suceso. La terrible matanza de 45 indígenas indefensos en el poblado de Acteal, a manos de grupos paramilitares, ha convulsionado la vida, todavía más, en el conflictivo estado mexicano de Chiapas. 15 niños, 21 mujeres y 9 hombres muertos, además de otros 34 indígenas que resultaron heridos por arma de fuego y machetes, es el descarnado balance de la masacre perpetrada el pasado 22 de diciembre contra simpatizantes del EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Después de los asesinatos, unos 5.000 indígenas del municipio de Chenaló huían de sus comunidades en medio de un clima de pánico. En su éxodo bajo la lluvia y vigilados por el ejército, los indios chochiles llevaban consigo todas sus pertenencias, es decir, lo opuesto. La masacre fue un acto racista y lleno de odio. Es una provocación contra los indígenas de todo el país y contra todo el pueblo de México. La matanza ha conmocionado a México entero y ha provocado manifestaciones en contra de esta barbarie. Son muchas las voces que se han escuchado exigiendo responsabilidades, como la del líder de la oposición y alcalde de la Ciudad de México, Cuauhtémoc Cárdenas, que ha pedido al gobierno el desmantelamiento de los grupos paramilitares. Hoy el gobierno de la República tiene la obligación de restablecer el Estado de Derecho en Chiapas. En Chiapas no hay gobierno ni hay autoridad. Se tiene, por lo tanto, que restablecer el ejercicio del derecho y restablecer un Estado en donde prive la ley y no la impunidad, no la violencia. A ver, uno por acá que se venga aquí a ayudarnos. En un principio, el gobierno mexicano atribuyó la masacre a rencillas entre familias y comunidades indígenas, pero presionado por Estados Unidos y la Unión Europea, no ha tenido más remedio que proceder a la pronta detención de los autores materiales de la matanza. También fue detenido, como uno de los instigadores del crimen, Jacinto Arias, alcalde de Chenaló y miembro del PRI, el partido en el poder. Durante la procesión funeraria que precedió al entierro de las víctimas, supervivientes de Acteal reconocieron a los presuntos cabecillas de la matanza, a los que detuvieron y entregaron a la policía. Son ya 39 las personas que han ingresado en prisión, la mayoría militantes del PRI. Son los dirigentes de la matanza que hubo aquí en Acteal. Sí. ¿Qué es lo que piden para ellos? La que queremos nosotros es que los castiguen, porque es inocente que murieron varios niños y varias mujeres. Estas 45 muertes
suponen el hecho de mayor trascendencia ocurrido en México desde que el 1 de enero de 1994 el EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se levantara en armas en demanda de justicia social para los indígenas. Hace ahora 4 años que 2.000 indígenas zapatistas rebeldes ocuparon militarmente 4 localidades de Chiapas, incluida la capital San Cristóbal de las Casas. Los insurgentes tomaron las alcaldías, las comisarías de policía y las emisoras de radio. La voz de los indígenas de Chiapas se escuchó en todo el mundo, hartos de los encarcelamientos arbitrarios, de los desalojos y despojos, de los asesinatos, de la marginación, de la extrema pobreza y de la negligencia y complicidad de las autoridades. El gobierno mexicano respondió con contundencia y envió varias unidades del ejército para reprimir con dureza la revuelta. El ideólogo y líder militar del levantamiento indígena fue el subcomandante Marcos, un hombre que tiene alrededor de 40 años y que ha pasado los últimos 13 oculto en la selva Lacandona. De formación universitaria, habla un perfecto inglés con acento norteamericano. Marcos no es un indígena, pero es considerado como tal por los nativos del norte de Chiapas. El último revolucionario del siglo XX hablaba así para Informe Semanal en una entrevista concedida en octubre de 1995. La única concesión que estaría dispuesto a hacer el EZLN en general es a discutir y aceptar si es posible que haya otro espacio para oponerse al gobierno, que no es el armado y clandestino. Todo lo demás no está discusión. Es decir, nosotros no podemos poner a negociación nuestros principios, la lucha por la democracia, por la libertad y la justicia. Podemos poner a discusión la vía que usamos. Si hay unas nuevas relaciones políticas, sería innecesaria la clandestinidad y sería innecesario el uso de las armas, que no necesariamente implica la entrega de las armas, porque estamos en un proceso histórico de siglos donde el que abandona su defensa se entrega. Estamos planteando que las armas no sean una garantía para imponer una decisión, sino para resguardar el cumplimiento de un acuerdo. Los problemas sociales de los indígenas de México se remontan a los tiempos de la colonización española. A finales del siglo XIX fueron despojados completamente de sus comunidades agrarias. Según un oligarca mexicano de la época, los indígenas nacían flojos, ladrones y borrachos. El México actual ha tratado de ocultar y ha ignorado el modo de vida de los indígenas que no se ajustan a los cánones de la modernidad. Ha sido la revuelta revolucionaria de 1994 la que ha devuelto el espíritu de lucha a la población indígena. El estado de Chiapas, en el sureste de México, tiene una extensión equivalente a la de Castilla-La Mancha, lo que supone el 4% del territorio mexicano, y es uno de los estados con mayor índice de población indígena. La miseria se asienta sobre un territorio rico en recursos agrícolas, ganaderos, petroleros y energéticos, y la pobreza de los indígenas contrasta con la opulencia de los caciques. A pesar de que en Chiapas se genera el 60% de la energía eléctrica del país, casi el 40% de las comunidades no tiene electricidad. Además, este territorio tiene el índice de analfabetismo más alto de todo México. Hay escasez de viviendas, de centros de salud, caminos, agua y otros servicios básicos, y los índices de mortalidad son similares a los de hace 40 años. Por eso, la educación y la sanidad son dos de las prioridades que el EZLN intenta desarrollar como puede. ¿Qué más queremos en nuestra casa? Necesitamos buenas luces. Queremos luz eléctrica en nuestra casa. Queremos buenos alimentos. ¿Sí? Igualmente es muy importante. Decíamos, una persona con tuberculosis, ¿sí?, se va a enfermar porque va a estar baja de defensas, porque no comió bien. Entonces va a ser muy importante que coma bien para que tenga más defensas y se pueda proteger de infectarse de tuberculosis. Ahorita existen muchas zonas con clínicas construidas por el gobierno en las cuales no existe presencia médica. O si existe, no existe el recurso para dar la respuesta a la población, que son los medicamentos. Y hay una mortalidad elevada materno-infantil, madres que mueren por hemorragia posparto.
productos que nacen con asfixia neonatal, pero cuya secuela se presenta posteriormente con problemas de peligro. Hay un gran número de problemas. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! El EZLN ha hecho suyo el grito del mítico revolucionario Emiliano Zapata: tierra y libertad. Zapata fue uno de los personajes clave de la Revolución Mexicana de comienzos de siglo y uno de los principales impulsores de la reforma agraria. El 10 de abril de 1919 caía asesinado por los soldados de Carranza que le tendieron una emboscada. El caballo blanco de Zapata, que escapó de la trampa tendida a su amo, se ha convertido para muchos en símbolo del eterno regreso del viejo guerrillero. Y todas sus aspiraciones y retos siguen siendo los mismos. A las 5 de la mañana falleció la niña María de la... No es el caballo de Zapata, si le queremos llamar. Sí quiere decir que la ideología de Zapata llegó acá, penetró y fue la que generó esta erupción volcánica. Sería una interpretación inadecuada. Basta ver qué cosa pasaba y qué cosa se dijo y se sigue diciendo por parte de este movimiento, y que no es una demanda ideológica, sino de justicia, agua potable, educación, derecho a la salud, las cosas esencialmente básicas, y esto no va a caballo, va a pie. Samuel Ruiz, abanderado de la teología de la liberación, es el obispo de San Cristóbal de las Casas, diócesis a la que pertenece Actial, la comunidad donde se produjo la matanza de indígenas. Samuel Ruiz lleva casi 40 años empeñado en la construcción de una iglesia autóctona. La diócesis de San Cristóbal ha acusado al gobierno mexicano de orquestar una guerra de baja intensidad mediante grupos paramilitares para acabar con las bases zapatistas. Rodolfo Izal es un sacerdote español que durante 5 años fue párroco de Sabanilla, en Chiapas, hasta que en 1995 fue deportado por el gobierno mexicano acusado de ser zapatista, agitador político y comunista. Me temo mucho que, aunque haya aparecido la posibilidad de que se castigue a los supuestos culpables, incluso parece que haya algunos detenidos, desde luego no van a ser los instigadores, no van a ser los autores intelectuales. De hecho, el responsable de la organización paramilitar es un diputado del PRI, de la Asamblea Estatal. Además, los paramilitares están pagados por los terratenientes, que todos ellos son pertenecientes y dirigentes del partido oficial, del PRI, que lleva 70 años en el poder. Entonces, por más que digan que van a castigar, no van a coger a los verdaderos culpables, y quizás si tienen que detener a los verdaderos culpables tenían que empezar por el mismo presidente de la República, por el secretario de Gobernación, por el gobernador del estado de Chiapas, como instigadores reales de esta y de otras muchas matanzas. En julio de 1995, en una zona pobre del estado de Guerrero, se produjo una espeluznante y premeditada matanza de indefensos campesinos. La policía judicial mexicana asesinó sin piedad a 17 campesinos e hirió a 20 más cuando se dirigían a un encuentro político. La versión oficial de los hechos quiso hacer pasar la masacre como violentos enfrentamientos entre policías y campesinos armados. Pero el montaje se descubrió cuando este vídeo, grabado por la propia policía, se filtró a una cadena de televisión. En Chiapas, durante estos 4 años, han sido varios los intentos de llegar a un acuerdo entre la guerrilla zapatista y el gobierno mexicano, pero las negociaciones se interrumpieron bruscamente hace 15 meses. El pasado miércoles, el subcomandante Marcos advirtió que esperan de un momento a otro un ataque del ejército mexicano. Nosotros decíamos, pase lo que pase, cuando la tormenta acabe, o sea, cuando la guerra se detenga, el mundo ya no va a ser igual, va a ser otra cosa, algo mejor. Y nosotros pensamos que sí logramos eso. Por muy mal que nos vaya, ya el mundo no va a ser igual para los indígenas mexicanos. El último día del año, miles de indígenas zapatistas salieron de sus refugios para denunciar al gobierno la guerra sucia que está realizando y para recordarle su lucha por trabajo, tierra,
techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz.